¿Hasta Sí. cuándo les podríamos presentar esa lista de los que quieren ir a ver la obra? Eh, todavía estamos vamos a estar un mes más en la asamblea, ¿no? Hasta terminar, un mes. Estamos en las observaciones. Eh, yo creo que no hay problema, pueden hacerlo en las próximas 2 semanas o como ustedes, que no pase de un mes porque ya se complica, porque ya, ya no es tan fácil entrar con 5 o 6 alumnos. ¿De acuerdo? Ya, ingeniero, gracias. Ok. Bien, entonces, a ver, vamos a ir preguntando acá. Vamos a ver, entonces voy a hacer ahora acá. Aquí tengo apuntes. Ya. Tenemos aquí un temita rápido que justamente un poco para que entendamos que es importante entender. Fíjense, aquí tenemos esta placa que vemos, es una placa donde vamos a aplicar una fuerza y esa fuerza va a ser, digamos, el espesor multiplicado por Ingeniero, la disculpe, no está No está compartiendo. compartiendo pantalla todavía. Perdón. Ok, está perfecto. A ver, veremos. Entonces vamos a compartir. Sí, señores. Ahora sí, ¿verdad? Ok. Esto es lo que vamos a decir en la clase anterior. Para que una vez ya entendamos cómo vamos a calcular un estado plano de tensiones. Ya lo vamos a ver, ya lo hemos visto esto. Entonces acá tenemos esta pieza a la cual le vamos a generar una tracción. Y esa tracción, solamente en dos partes, vamos a llamarla esta fuerza F, que va a ser, obviamente, la tensión que vamos a aplicar aquí en los extremos, va a ser esta fuerza dividida por el área, que es el espesor multiplicado por esta longitud, que aquí le vamos a llamar la longitud B. Y esta va a ser la longitud A. Bien. Entonces, a ver, para esto se requieren las 8 ecuaciones. A ver, señor Fabio, ¿cuáles serían las 8 ecuaciones para resolver este problema? Porque tiene 8 variables, ¿verdad? A ver. Bueno, Ingel, las que manejamos siempre, ¿no? Las 6 ecuaciones, creo, de las. No, porque manejamos 15. Ajá, Aquí, aquí yo no voy a manejar 15, porque ajá, ahí. Ya, a ver, yo, a ver, dame un segundo. a ver, señor Halcón. Ya, son 3. ¿Qué más? ¿Solamente eso? ¿Cuáles son las tensiones? Tensión en X y Y. Ya, hasta ahí son 6. ¿Algo más? ¿Qué está pensando? El equilibrio en X y Y. No, ya el equilibrio, obviamente las ecuaciones de equilibrio que son, generalmente son 3 las ecuaciones de equilibrio, pero vimos que en el estado plano de tensiones ya no vamos a hacer el equilibrio en la dirección Z, ¿verdad? Sí, Entonces, exacto. exacto, entonces la primera cosa, si no entendemos eso, es qué es lo que queremos buscar al resolver esta estructura que es muy sencilla. Es las tensiones y las deformaciones, 3 tensiones, 3 deformaciones y 2 desplazamientos. Ustedes me acaban de dar las 8 ecuaciones que me van a permitir resolver eso, ¿verdad? 2 de equilibrio, 3 geométricas y 3 mecánicas o de
tensión de formación. Eso es lo primero. Muy bien. Ahora, entonces, vamos a plantear. Estas ecuaciones que vamos a plantear son las ecuaciones de equilibrio cuando ya simplificamos la dirección Z. Eso lo hemos hecho en las clases anteriores. Y aquí, como han dicho ustedes, la deformación XX es bien fácil. Es la variación del desplazamiento en X respecto a X. La variación, la deformación EY, cómo se va deformando en la dirección Y, es la derivada de Y respecto a Y. Es la variación del desplazamiento, la deformación. Si ustedes tienen ese concepto que deformación es la variación del desplazamiento, es elemental acordarse de cuánto vale la deformación XX. Un poquito más complicada es la que ya hemos demostrado que sería la XY. ¿Y qué es la XY? Es la distorsión angular. ¿Verdad? Entonces, ya no es lo que se tracciona o lo que se comprime un elemento en una de las direcciones, es lo que el ángulo de un elementito cualquiera de esta placa se distorsiona. Y obviamente a esta distorsión va a corresponder, ¿qué? Va a corresponder una tensión tangencial. ¿Está bien? Esas son. Si usted conoce en esta placa estas deformaciones en cualquier punto de la placa, usted me dice, para un punto XY, ¿cuál es esa tensión? Listo, verifico si esa tensión está dentro de lo admisible del material con el cual lo estoy utilizando, y punto. Y no hay donde perderse, ¿verdad? Está resuelto. Bien, entonces fíjense, aquí tengo las ecuaciones de equilibrio. ¿La ven acá? Son las ecuaciones de equilibrio, son estas. Aquí tengo las ecuaciones geométricas que relacionan desplazamiento con deformación. Y aquí tengo las que hemos visto, que hemos demostrado. Esto solamente que lo pusimos en forma matricial, aquí lo estoy desglosando para que quede un poco más claro. Son las relaciones tensión-deformación. O sea, esta es la ley de Hooke para un estado plano de tensiones. ¿Sí? Porque la ley de Hooke para un tridimensional es 6 tensiones con 6 deformaciones. Entonces, ¿cómo tendríamos que resolver por el método de los desplazamientos? Es encontrar esta función. ¿Y cómo encontramos esta ecuación diferencial? Es muy sencillo. En esta ecuación, fíjense, entramos con estas deformaciones, las reemplazamos por los desplazamientos. ¿Está claro eso? A ver, vamos, señor Patricio. Ed. Sí, ingeniero, está claro. Ok. Ya. Está claro. Muy bien. Si eso está claro, entonces voy a tener a reemplazar estas deformaciones acá. Voy a tener las deformaciones, perdón, al contrario. Estas tensiones a reemplazar las deformaciones por los desplazamientos, voy a tener las tensiones en función de los desplazamientos, ¿verdad? ¿Está claro eso? Bien. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que ya tenga las tensiones en función de los desplazamientos, voy a entrar con estas tensiones, voy a entrar acá y las voy a derivar. Y entonces, al hacer esto, voy a llegar ¿a qué? A esta expresión que significa dos ecuaciones a dos incógnitas. Por eso se llama el método de los desplazamientos. ¿Por qué? Porque acá he reemplazado todo para tenerlo solo en función del desplazamiento UX y del desplazamiento UY. No sé si está claro eso. Señor Bebeto Tinta. Sí, A ver, señor Cristian Campos, ¿está claro, verdad? sí, sí, está claro. Bien. Entonces, ¿cuál sería el problema que tenemos acá? Aplicar las condiciones de borde y resolver esta ecuación diferencial. Y punto. Eso sería, resolvemos el problema tranquilamente. Y en este caso es posible, pero casi nunca es posible. Lo que yo quería plantear es que por eso se llama el método de los desplazamientos, porque esto llegamos a plantear
un sistema, dos ecuaciones a dos incógnitas, donde esas dos incógnitas son desplazamientos. Se llama el método. Una vez que encuentro la función desplazamiento ux, uy, que las encuentro al resolver este sistema de ecuaciones diferenciales, ¿qué tengo? Vuelvo hacia atrás una vez que tengo los desplazamientos y calculo las deformaciones a la función. Y una vez que he calculado las deformaciones, entro acá y calculo las tensiones. Y listo. Hemos resuelto la estructura. ¿Cuál va a ser el problema? Y en eso va a depender ahora el próximo capítulo. Es que no puedo resolver en forma analítica esta ecuación diferencial. Y por lo tanto, si no puedo resolver en forma analítica esta ecuación diferencial, tengo que ir a métodos numéricos. Y ahí sí que el computador es fundamental. Sin el computador, aquí no podríamos resolver esta ecuación, porque aquí tenemos que plantear un sistema de ecuaciones algebraico bastante grande. Pero ahora, yo no sé si hay alguna, yo creo que eso está claro. ¿Ves, señor Casas? A ver, por favor, yo quiero saber a qué nivel estamos entendiendo. Hasta ahorita lo que explica sí está claro. ¿Está claro? ¿Ya? Sí. A ver, señor Vázquez. Sí, ingeniero, tal vez algo que no me acuerdo y te podría ayudar a recordar. ¿Por qué usamos derivada parcial y no derivada absoluta en las losas? Eso no me acuerdo muy bien. A ver, es una pregunta. Yo sé, está bien. Pero la derivada total es cuando usted solo es función de una sola variable. Y las derivadas parciales es cuando la función ux puede ser función de x y y. Si fuera solamente función de x, sería una derivada total. ¿Sí? Porque este desplazamiento puede variar en función del x o en función del y. Por eso es una derivada parcial. Y si usted entiende, digamos, más fácil verlo si en la flexión, ¿verdad? Usted puede calcular la pendiente, ¿verdad? En una dirección y la pendiente en la otra dirección. Y dependen de ambas variables, del x y de y. Por eso son parciales, a no ser si hay algún matemático ahí en los alumnos que nos pueda dar una mejor explicación. ¿Hay alguien que dé una explicación a la pregunta que hizo el señor? ¿Nadie se anima? Bueno, vamos entonces. No sé si le aclaré un poco entonces. Sí, ingeniero, porque depende también de Y, digamos. Entiendo. Claro, Gracias. así es. Bien, entonces aquí estamos ya. Aquí hemos planteado nuestra ecuación. ¿Qué tenemos que ver ahora? Es fundamental para entender el dominio, es fundamental saber aplicar las condiciones de Bohr. Estoy dando clase en Nicolia. Entonces, a ver, quiero ver ahora si podemos nosotros dar las condiciones de Bohr. Voy a poner aquí en el tablero. Primero no voy a usar la simetría y después vamos a usar la simetría. Entonces, primero no voy a usar la simetría y voy a hacer. A ver, aquí. Entonces, acá tenemos bueno, ponemos esta piecita. Vamos a hacerlo acá. Ustedes ponen el eje donde ustedes quieran, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner el eje X, el eje Y y el eje Z. Aquí vamos a decir que esto tiene un espesor. Vamos a poner un espesor E. Aquí vamos a poner este lado, he dicho que es el lado A.
y este lado en la dirección Y es el lado E. Entonces, es como si tuviéramos que dibujar esto en términos de condiciones de borde. ¿Y cómo es? ¿Y cuál es dónde? ¿Qué es lo que tenemos que dibujar acá? Tengo que dibujar de tal manera que saber qué pasa acá en los bordes, que son los... El dominio está definido por estas cuatro. Está definido por esos, lo que pasa en esos cuatro lados. Entonces, ¿cómo definimos primero? Acá yo les digo que voy a aplicar una fuerza F. ¿Sí? Y si esta fuerza F, la tensión por lo tanto en esa dirección, entonces ya estamos hablando que aquí la tensión en la dirección Y en el borde va a ser F dividido por B y dividido por el espesor. Esa va a ser la tensión sigma Y. Entonces, y de la otra forma, tengo esto acá, también tengo la fuerza F acá, y están traccionados. A ver, ¿se entiende el dibujo? Si no me avisa. ¿Está? Y entonces, este sigma Y, vamos a hacerlo más claro, este sigma Y es para X, para cualquier, vamos a hacer aquí sigma Y, esto significa que esto es válido para X igual a A y para Y igual a B sobre 2 o Y igual a menos B sobre 2. Entonces vamos a ser más claros todavía para que no haya ninguna duda. Pues prefiero hacerlo que sea totalmente claro para que... Entonces yo puedo decir que este sigma Y para Y igual a 0 y para X para Y hacemos para X igual a 0 y para Y es igual a este valor. Y voy a poner aquí simplemente para que veamos la dirección de la fuerza, voy a poner que esto da negativo, que está yendo en la dirección contraria al eje X. Entonces, esto significa que esto es solo válido para X igual a 0 y para X igual a 0 y para Y puede ser para Y mayor que 0 y menor que igual, menor o igual a Y, que es la distancia B. Entonces, esa es una condición de borde. ¿Qué me está limitando? Que para X igual a 0 y todo esto para Y entre 0 y el valor B tiene este valor, la tensión sigma Y. Eso sería una condición de borde. A ver, entonces vamos. A ver, señor Tarquino, otra condición de borde. Rápidamente, me gustaría que vayamos más rápido. Perdón, ingeniero, se ha salido mi máquina unos minutos. Acabo de volver a entrar. Bueno, qué complicado es dar clase así, hombre. Ya, a ver, entonces, a ver, señor Bebeto Tinta. A ver, otra condición de borde. Y cuando X igual a, Ya. Cuando aquí dice, cuando X es igual a, si la tensión igual serían, pero para Y mayor o igual a 0 y para Y menor o igual a B, ¿verdad? sí, está bien, misma condición. Ya, sería también la misma. O sea que la sigma Y sería de A para cualquier Y, sería igual a, esta ponemos positiva, ¿verdad?
Sí, misma tensión tiene que equilibrio. Ya. Al hacer esto, voy a poner acá, estoy definiendo, he definido esto y he definido esto. Está bien. A ver, vamos. Todavía no está claro. Otra condición de Boole, señor Cristian Campos, porque todavía no he definido mi dominio. Uy, estoy pensando todavía. Está pensando, a ver, señor Campos, esto tiene que ser claro. A ver, hay una señorita Carolina, a ver qué dice ella. Bueno, no está ahí. Entonces, a ver, señor Diego Chambi. Ingeniero, el sigma ya no sería sigma XX, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Así que no me permitan hacer barbaridades. Eso quiero. O sea, si pongo cualquier barbaridad, ustedes van a copiarme y vamos a quedar mal. Perfecto. Pero ahora denme otra condición de voto. Totalmente de acuerdo, señor Chambi. Para Y0 de 0 a sigma XX0. Dx 0 Sí, hasta A. hasta A. Usted dice que la tensión sigma. YY. ¿Qué sigma? Sigma YY creo que sería 0. Sigma YY de X0 sería igual a 0. Es lo que dice usted. Sí. Entonces, con eso usted me estaría definiendo este. Sí, ¿Está correcto eso? A ver, yo quiero ver si está correcto. Señor Fabio Gutiérrez. No lo estoy pudiendo ver, perdón. Ah, ya, perdón. Ya, ¿Ve me dice ahora? sí. Para y igual a 0, de 0 en x igual a la tensión en y igual a 0. Sí. ¿Y cómo definiría esta? Como un apoyo, tal vez, Inge, podría ser. No, aquí no estamos con apoyos. Que esto es un estado plano de tensiones, ¿no? Ya. De vertical. Tenemos que entender la estructura que estamos resolviendo, si lo quiere. Ya, Con estas condiciones de borde, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy definiendo el dominio. Porque estas mismas ecuaciones me permiten hacer cualquier cosa, me permiten hacer que sería un estado plano de estas características, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que definir? Tengo que aprender a definir qué pasa en el dominio. ¿Cómo defino el dominio? Y entonces, ¿está de acuerdo? Entonces, ¿está de acuerdo con esto? Estoy definiendo lo que dijo el señor Chambi, estoy definiendo este lado, este contorno. Sí. Pero falta este, ¿o no? Ya, igual cuando x sea igual a b, igual la tensión y es igual a 0. Cuando x sea igual a b, es esto. A ver, No, perdón, sí, cuando x, sí, cuando y, no, sí, pero cuando y es igual a, cuando y es igual a b, ¿no? sí, cuando y es igual a b, Sí, x entre 0 y a, entonces tiene que sigma y de es 0. x b es igual a 0. Ahora sí, ahora está definido Sí. el dominio. Y al estar ahora definido el dominio, usted puede resolver esto. Si puede resolver
con estas condiciones de borde, resolver la ecuación diferencial que la tienen ahí, esta ecuación diferencial. Entonces ahí estaría, si usted puede resolver esa ecuación diferencial con estas condiciones de borde, está resuelto el problema. Ya, eso quiero, pero vamos a insistir un poco más. Ahora vamos a hacer un poquito más. Veremos entonces esta misma, lo único que voy a hacer ahora, voy a cambiar los ejes. A ver, ¿alguien tiene una duda cómo hemos definido esto? A ver, señor Freddy Quispe. ¿Ha entendido, señor Freddy Quispe, cómo hemos definido este dominio? Sí, ingeniero, sí, se ha entendido. Solo tal vez las primeritas me podría volver a explicar, ingeniero, de la tensión XX, cómo se cambió o sea, antes era tensión YY, ahora es tensión XX. Ok. Por favor, ingeniero, gracias. Sí, sí, ese fue un error mío. Bueno, uno está haciendo acá y a veces uno piensa una cosa, escribe otra, bueno, eso pasa a menudo. Para esta, ustedes no me pueden permitir que... A ver, si nosotros hemos definido su eje, es importante que usted defina su eje. Este es el eje X, ¿verdad? Entonces, si ese es el eje X, lo lógico es que las tensiones que van, estas tensiones que van así, en esta dirección, esas tensiones que pueden ser de tracción o de compresión a lo largo de todo el espesor, les damos un nombre, como hemos visto anteriormente, y ese nombre va a ser que van en la dirección X. Por lo tanto, habíamos dicho que cualquier tensión sigma IJ, ¿verdad? Las normales es porque, digamos, las tensiones que no son las tangenciales, las tensiones normales van en la dirección X, el eje es X y la dirección de la tensión es X. Por eso las tensiones tangenciales serían sigma XY, porque son tangenciales, van en una dirección y están el eje va en una dirección y la tensión va en la otra dirección. Entonces las tensiones tangenciales que podríamos ver acá serían estas que están acá, ¿verdad? Que no son tensiones normales, ¿verdad? Entonces esta tensión es función de X, pero está en la dirección Y. No sé si le he aclarado, pero yo pensé que estaba claro. Sí, ingeniero, sí, está más claro. Ya, entonces hemos definido esto ahora. A ver, alguien más, porque voy a volver a insistir en eso, porque todavía no lo tenemos muy claro. Señor Alcázar, a ver, ya estoy con miedo de que no esté claro, porque vamos a hacer las cosas sin tener muy claro. Entonces, cuando ustedes entran a un paquete, saben exactamente lo que ustedes van a querer hacer y cómo poner las condiciones de orden. A ver, señor Alcázar. Señor Alcázar. No está ahí. ¿Qué pasa? Señor Aruquipa. Está claro, ingeniero. Ya, está muy bien, señor Aruquipa. Si está claro, ahora vamos a hacer un cambio y quiero ver cómo usted... Vamos a ver acá. Las tensiones no las voy a modificar, pero voy a modificar aquí sería un tema interesante de poner los ejes para poder usar el concepto de simetría. Este es el eje X y este es el eje Y. Por lo tanto, podríamos pensar ahora esto, así. No, vamos a hacer acá, solo la mitad. Entonces, como si yo tuviera solo la mitad, voy a analizar solo una mitad, que vamos a analizar este bloque.
este bloque que está acá. Puedo hacerlo porque es simétrico, ¿verdad? Por lo tanto, aquí está el eje y aquí está el eje X. Y por lo tanto, esta longitud acá, esta longitud vamos a hacer que sea A sobre 2, y esta longitud acá va a ser B sobre 2. Y obviamente vamos a plantear esta misma tensión acá, que es la tensión F. Lo único que quiero ahora, que usted me diga, quiero mostrarles cómo se puede, esto nos simplifica, porque ya no tengo que hacer toda la placa. Yo quisiera ver, si hago esto, ¿cómo sería una condición de borde? ¿Me la puede decir? Señor... a ver, señor Ronnie Cruz. No sé si está claro lo que hemos hecho acá, señor Cruz. Sí, está claro, Inge. Entonces, deme las condiciones de borde ahora. Con respecto a las tensiones, Inge, va a ser desde A medios, o sea, casi muy similar, Inge, con las tensiones en XX. Ya, usted dice para X igual a medios. Mira, vamos a hacer lo que usted quiere primero. Una de ellas sería para X igual a medios, está viendo todo esto, y para un Y variando de 0 a B medios. ¿Sí? Sí, ingeniero. Con eso usted me está definiendo ¿qué? Me está definiendo esta parte. ¿Sí? Entonces usted me está diciendo que para esto, la tensión sigma XX es igual a F sobre E que multiplica B medios. ¿Está bien? Eso me dice. Ya, me está definiendo esto. Ahora, ¿cómo me define esto acá? Esta parte que estoy punteando. ¿Cómo la define? En otras palabras, ¿cómo defino para X igual a 0 y Y variando de 0 a B medios? A ver, señor Cruz, vamos. Rápidamente. Estoy bien, Inge. Bien. Ya ver, vamos, seguiremos entonces. A ver, ¿qué dice el señor Espinosa, Milton? Sí, está bien, ingeniero. No, que Acá está bien. no le está tapando, ingeniero. ¿Está pensando? Es que si no sabemos aplicar las condiciones de borde, entonces estamos complicados, ¿verdad? A ver, ¿cómo la definiría usted, señor Aguilar? Ingeniero, lo puedo definir con la ecuación, módulo de elasticidad por la deformación en XX. No, ¿para qué? Yo quiero que me condiciones de borde, las condiciones de borde usted las define. Así como hemos dicho aquí yo digo que la tensión es F sobre E. Ingeniero, Sí. las tensiones en XX serían 0, porque no hay fuerza. ¿Acá? Sí, Ah, ¿sí? sí. Entonces, si no hay 0, está desequilibrado esto y buscando en el infinito. ¿Sí o no? Sí. Sí. A ver, vamos, señor Salazar. No sé si está ahí, señor Salazar.
¿No está ahí o...? A ver. Señor Durán, a ver. ¿Está ahí, señor Durán? Sí, Inge, pero aún no tengo la respuesta. A ver. Sería A ver, cero, ¿quién? ¿eh? ¿Qué? Sería cero. Es que estamos considerando la mitad de la placa y a la mitad de la placa tal vez las dos tensiones llegarían a un equilibrio y ahí no habría ya ¿Así? tensión. Para que haya equilibrio no tendría que ser negativo, ingeniero. Definitiva, a ver, sí, sí, pero la condición de borde usted podría poner una negativa, podría ser una forma. 2F, Pero ¿cómo ustedes definen la simetría? Está bien. O sea, tiene que haber equilibrio, ¿verdad? Ujú. Pero vamos a ver pero una forma más lógica de poner esta condición de borde, ¿cuál sería? Si este punto, ya dijimos un tema importante, hay dos formas de aplicar condiciones de borde. Unas habíamos dicho que son las naturales y las esenciales. Las naturales están en función de fuerzas o tensiones, ¿no es cierto? Y las esenciales están en función de desplazamientos. A ver, señor Andrés Gutiérrez, entonces, acá hemos aplicado una condición de borde natural, que es la tensión que hay a lo largo de todo ese borde. ¿Cuál sería una condición de borde acá que podríamos aplicar? Estoy de acuerdo en este caso específico, sí, pero a ver. Ingeniero, el desplazamiento en XX sería 0. Eso, ¿verdad, señor? Eso, por eso, si definimos eso, obviamente que si la estructura es simétrica, el desplazamiento en esa dirección es 0. ¿Estamos de acuerdo con eso, señor? A ver, señor Cristian Campos, a ver, ¿está entendiendo esto, señor Campos, o no? Sí, sí, estoy entendiendo. Ya, por eso, entonces, de esta forma defino esto yo acá, en este caso de la simetría, está totalmente definido. Y para estos otros casos sería básicamente lo mismo en términos de condiciones naturales, ¿no? Aquí la tensión es 0. Aquí esto se puede desplazar, pero ¿cuál es la condición de borde? Es que no hay tensión. Hay una carga 0 acá, en estos bloques. Por lo tanto, ya he definido mi estructura. A diferencia de esta es la hecho simétrica. Esto va a ser más fácil resolver esto que hacerlo de esta forma. Entonces, lo hacemos en forma simétrica. Entonces, fíjense, ¿dónde se complican las ecuaciones diferenciales? Cuando comenzamos a aplicar la condición de borde. Si hacemos porque esta placa resolver esto, inclusive haciendo la hipótesis que si el B no es muy grande, puedo hacer algunas hipótesis. ¿Cuándo se nos complica terriblemente? Aquí lo voy a hacer. Voy a hacer simétrico, pero voy a tratar de dibujar que acá, acá, a ver, esto vamos a hacerlo más acá. Acá, esto va hasta acá, esto va hasta acá. Y acá tenemos. ¿Y ahí cómo hago? Entonces, fíjense que sí se puede complicar. Si hago un hueco en el centro de la placa, o sea, acá, si hago un hueco en el centro de la placa, fíjense cómo se complican las condiciones de borde. Entonces, yo tendría que ver, para esta condición donde X
más I al cuadrado es igual a E al cuadrado para este radio que tiene este hueco. Entonces tendría que ver, la tensión normal sería igual a 0. Entonces las condiciones de borde sí complican la solución de la ecuación diferencial. ¿Está bien o no? Entonces, fíjense que lo único que quería con esto, ahí lo van a tener ustedes, es cómo se complican las condiciones de borde. Ahí, cuando yo tengo este hueco acá, hago simétrico, pero a lo largo de todo esto acá, tendría que ver que la tensión, sabemos que esa tensión normal es igual a 0. Porque obviamente no hay tensión si esto es hueco. Y bueno, ahí está. Entonces ahí ya son las condiciones de borde, ya son completamente diferentes, ¿verdad? En esta dirección voy a tener la condición de borde por simetría. Esta va a ser esencial, que si el desplazamiento en Y es igual a 0, aquí el desplazamiento en X es igual a 0, esta ya la vimos y esta ya la vimos. Esta es igual que la anterior. Acá es 0 porque está... Entonces, estas son las que están en verde acá, son en términos de desplazamientos. Son las esenciales. Y las que están acá, estas son las naturales. Entonces, lo único que sí se nos complica es que que acá para x al cuadrado más y al cuadrado dentro de este valor de r, la tensión normal es igual a 0. Todo esto complica la solución de la ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces, obviamente, podemos resolver algunas ecuaciones diferenciales sencillas, basta que le metamos un agujero y ya la cosa se ha complicado terriblemente, porque ahí requerimos resolver una ecuación diferencial que muchas veces, en la mayoría de los casos, no tenemos solución. Bueno, esto simplemente quería ver para ver lo importante que es entender la estructura que estamos resolviendo y cuando nosotros tengamos que aplicar las condiciones de borde a los paquetes, tenemos que entender que las condiciones de borde tienen que ser con lo que está relacionado, ¿verdad? Acá no puedo decir, señora Gutiérrez, que la tensión es 0. Puedo decir que la tensión es, en este caso, inclusive ya no podría en este caso decir que aquí la tensión es sigma es igual a esta tensión. ¿No? Aquí la llamo T, pero eso no importa. Pero acá yo no podría, porque aquí ya la tensión no es igual a esta otra. Pero sí, si es simétrico, puedo sí indicar que este desplazamiento en la dirección X es 0. Eso sí, porque es simétrico. No hay forma que no sea 0. A ver, ¿alguna duda a todo esto? A ver, para que podamos ya pasar. Y quiero que si se den cuenta acá que el dominio lo definimos a través de las condiciones de borde. Porque estas ecuaciones diferenciales que hemos planteado anteriormente, a ver, no se fijen en esto, porque esa no tiene nada que ver esta ecuación diferencial. Esto, vemos que esto sirve, estas ecuaciones que hemos planteado para un estado plano de tensiones, vuelvo a insistir, sirve para cualquier estado plano de tensiones, estas ecuaciones que hemos visto acá. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cómo aplicamos las condiciones de borde para definir el dominio? Ahí podemos decir que es una placa circular, que es una placa rectangular, que es una placa rectangular con perforaciones, como ustedes quieran. Y eso es lo que va a complicar un poco, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros discreticemos, ya entrando al método de los elementos finitos, cuando discreticemos en elementos, vamos a discretizar y eso en cada elementito de estos vamos a dar la condición de borde. A ver, no sé si ahora está más claro, señor Gutiérrez, Andrés. Sí, Inge, estaba claro, Inge. Señor Campos, ahora sí. Sí, Inge. Señor Daniel Casas. Un poco estoy viendo cómo están lo de las condiciones de borde, pero
Bueno, pero es que esto es esencial. ¿Por qué no lo medita, lo lee bien y después, pero que en las próximas clases nunca me hacen una pregunta, así que no lo han leído, lo han dejado pasar. Y si dejamos pasar esto, ya va a ser problemático cuando se va acumulando la materia. A ver, señor Fabio Gutiérrez, está claro, ¿verdad? Sí, Inge, está claro. No hay duda. A ver, señor Juan Aruquita. Ingeniero, está claro. Señor Martín Quispe. Bueno. Sí, está claro. Ya, ok. Si eso está claro, entonces ahora vamos a entrar a los métodos numéricos. Aquí, no sé, esta muchacha puso esto y no es nada, esto no tiene nada que ver con los métodos numéricos. Pero vamos, aquí no está, está bien confuso, está aquí, no está muy confuso acá. Entonces vamos a entrar al capítulo 2 de los apuntes. Esta es flexión de vigas. Como quiero. Ahora sí. No. Ah, no, pero es el capítulo 3, ¿verdad? No es el capítulo 2. Vamos. Capítulo. Vamos a dejar de compartir y vamos a buscar en el texto el capítulo 3. Eso es, métodos numéricos. Y ahora vamos a tener que compartir esto. Zoom reunión. Compartir con el capítulo 3. Bien. Y esto ya hemos comenzado a ver, ¿verdad? Esto del capítulo 3. Ya vamos a ver ahora. Aquí estamos lo que vimos, simplemente hice ese ejemplo para entender acá las condiciones de borde y definir el dominio. Y aquí hemos visto algunos ejemplos de problemas que teníamos. Y aquí vamos a ver, crear un programa, vamos a ir con más detalle la próxima clase para que ustedes ya puedan entrar a su programa. Esto es lo que ya vimos. Hemos hecho las varias posibilidades. Bien. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Aquí está lo mismo que hemos hecho. Hemos llevado esas dos ecuaciones. Ahora vamos. ¿Cuál es la esencia del problema de los métodos numéricos? Es resolver la ecuación diferencial que gobierna el problema por métodos numéricos. O sea, vamos a entender entonces qué significa un método numérico. Entonces, vamos a darnos un ejemplo muy sencillo que además es una sola dirección. Y ahí, por ejemplo, por eso pongo aquí derivada total, ¿verdad? Porque es una sola dirección. Pero esto que vamos a ver sirve para las tres direcciones, o sea, en función de x, y, z. Solamente por un tema didáctico vamos a entrar con un tema más sencillo. Que el concepto es exactamente el mismo. Entonces, ya vimos cómo planteamos una ecuación diferencial para cualquier caso. Entonces aquí nos hemos dado una ecuación diferencial que seguramente no nos interesa mucho qué define. Puede ser
un cable, etc. Lo importante es que la solución a esta ecuación diferencial nos va a dar esta función u, que va a ser, en nuestro caso, si ustedes quieren, la función de desplazamiento en función de x. Entonces, lo que nosotros queremos es encontrar una función que cumpla con esta ecuación diferencial. Bien, para poder plantear esta ecuación diferencial, para poder resolver, debemos definir el dominio de la función. Entonces, yo quiero resolver esta ecuación diferencial para un dominio entre x, vamos a poner aquí que esto es x, entre x igual a, en este caso, 1 y x igual a 2. Yo quiero para ese dominio. Por lo tanto, estoy definiendo ya de dónde a dónde va esta función. Entonces, yo sé que lo que quiero es definir este dominio. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a plantear las condiciones de borde en los extremos. Aquí es sencillo, solo hay un extremo y el otro, ¿no? Son puntos que son los extremos. Entonces, de esa forma, este problema está ya caracterizado. Entonces, vemos que para x igual a 1 y para x igual a 2, vamos, que esas son el dominio de la función. Y ahora vemos que la función desplazamiento para x igual a 1, vamos a hacer que valga 2. Esa es una condición de borde. O sea, el valor de u para x igual a 1 vale 2. Es una condición de borde. Y vamos a ver que la menos x, la derivada de u respecto a x, para x igual a 2, vale 1/2. Con estos dos, con estas definido el dominio y teniendo las condiciones de borde, resolvemos esta ecuación diferencial. ¿Verdad? Bien. No sé si está planteando si está planteado este problema claramente. A ver, señor Vázquez, Erwin Vázquez. Sí, ingeniero. Las dos condiciones la entiendo. Perfecto. Entonces aquí fíjense que esta condición es en función, es una condición esencial y esta es una condición en función de las derivadas en una condición natural. En nuestro caso sería esta en función de los desplazamientos y esto en condición de fuerzas. Pero la pone esencial natural porque si usted está haciendo un problema económico no habla de fuerzas, o cuando está haciendo termomecánica no habla de fuerzas, simplemente habla de condiciones naturales y esenciales. Bien, ¿cuál va a ser el procedimiento ahora? Si yo no puedo resolver, ¿cómo encuentro esta famosa función u? Si resuelvo la ecuación diferencial, que ustedes van a resolver esta ecuación diferencial en forma analítica, es muy sencilla, la van a resolver en forma analítica. Me da un ejemplo, nos damos un ejemplo que tenga una solución analítica y después vamos a analizar esto con un método numérico para poder comparar con la solución exacta a esta ecuación diferencial. Entonces, supongamos que no conocemos, no sabemos encontrar esta ecuación diferencial, digo, la solución a esta ecuación diferencial. ¿Cómo podríamos plantearlo? Entonces, una forma sería, imagínense, pero obviamente eso es, me doy una función, cualquiera, ustedes dan una función, y la deriva y ven si cumple. Bueno, podemos estar 100 años de tal forma que podamos dar, hasta que algún rato nos vamos a aproximar un poco a una solución, ¿verdad? Después de haber hecho las 1000 alternativas, de darnos una función y que cumpla esta ecuación diferencial. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí vamos a darnos una función, pero ¿cuál va a ser cómo nos vamos a dar una función? Nos vamos a dar una función que la vamos a llamar una solución prueba. Pero esta función, ¿qué va a significar? Esta función nos vamos a dar con unas series, cualquier serie polinómica, exponencial, etc. Y entonces vamos a decir que esta función está compuesta por una serie.
de 5, 10 o de n términos. Y cada una de estas funciones de la serie está multiplicada por una constante, que ya vamos a llamar las coordenadas generalizadas. Son constantes. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Encontrar los valores de estas constantes que haga que esta función prueba se aproxime a la solución exacta. Entonces, a ver, nuevamente vamos a ver entonces cuáles son el criterio y cuáles son las etapas. Lo mismo que ustedes han hecho, digamos, para cuando hacían la regresión lineal, cuando ustedes aplicaban el método, ¿cómo se llama? El método, la regresión lineal es, no es el Galerkin, no es mínimos cuadrados, escucha la memoria, ¿sí? A ver, ¿se acuerda, señor? A ver, vamos a ver, ¿se acuerda, señor Gaspar, cuando resolvía en física? ¿Utilizó el método de los mínimos cuadrados con la regresión lineal? Sí, ingeniero, tenía que hallar el coeficiente A, la constante A y B. Exactamente. Y ahí usted estaba. Lo que pasa es que ahí usted se daba una función prueba. Y su función prueba era una recta. La recta no es nada más que los primeros dos términos de una serie polinómica. ¿Verdad? Una serie polinómica puede ser A1 más A2X más A3X al cuadrado más A4X3, etc. Pero ustedes hacían una recta porque seguramente los puntos estaban muy aproximados a una recta que podía pasar. Pero obviamente, ¿qué pasaba si los puntos estaban bastante dispersos y estaba era una parábola que había que colocar para estar más aproximado, ¿me entiende? Entonces usted tomaba más términos. Entonces usted se daba una función prueba, una recta, eso llamamos una función prueba. Se daba una recta, en este caso nos vamos a dar una serie, porque obviamente es mucho más complejo que simplemente el caso de una recta. Entonces, primero entonces nos vamos a dar una función prueba. Una función prueba, que va a ser una serie en función de esas coordenadas generalizadas que usted habló en su recta de A a B. Y después vamos a entrar, cuando ustedes hacían esta regresión lineal, ustedes entraban cómo encontrar el A y B. Y ahí vamos, señor Vázquez, la misma pregunta, ¿cómo encontraban el A y el B? Ingeniero, buenas noches. Ya no se acuerda. No, claro, en función a, bueno, lo que me acuerdo es del Excel que le daba una función, el R se aproximaba a 1 y ya obtenía y el A y B. Sí, pero justamente yo no quiero eso, esa es memoria. Yo lo he visto, memoria, yo ni me acordaba del método. El problema es el concepto. Entonces, lo que yo quiero que, si entendemos este concepto, después todo es lo mismo. O sea, ya los métodos numéricos y ustedes ya lo van a entender y queda clarísimo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Por qué? Vamos a su nombre, que es perfecto. Mínimos cuadrados. A ver, ¿alguien se acuerda, señor Espinosa, se acuerda por qué llamaban el método de los mínimos cuadrados? Ahorita no me recuerdo, ingeniero. No se recuerda. Por eso, lo que yo quiero es que más que se recuerden o qué sé yo, lo que me interesa es que si se acuerdan del concepto, no hay dónde perderse. Primero, ¿qué hacían con todos los puntos que ustedes tenían? Planteaban una recta. A esa recta, ¿qué buscaban? Los puntos, ¿qué error tenían respecto a esa recta, verdad? Entonces ustedes buscaban lo que llamaban
Creo que el R que habló el anterior, creo que era el señor, no me acuerdo. Ese R se supone que eran los residuos, ¿verdad? El error. Queda de cada punto respecto a la recta que usted está aproximando. ¿Sí? Ya. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que esos errores sean los mínimos posibles. De ahí viene el término mínimo. Entonces, ¿qué buscamos? Que esos errores de esos puntos respecto a la recta que usted está utilizando sean los menores posibles y con eso usted va a encontrar la recta que más se aproxima a esa cantidad de puntos y que mejor representa esa cantidad de puntos. Bien. Entonces, ¿cómo encuentro el mínimo? Entonces, tengo que minimizar para encontrar el menor residuo. ¿Y por qué llamamos cuadrada? ¿Alguien me puede decir por qué llamamos el método los mínimos cuadrados? A ver, señor Tarquín, Rubén. No recuerdo bien, ingeniero. Señor Aguilar, a ver. No me recuerdo por qué lo llamo. A ver, si usted quiere minimizar, usted tiene un problema. Si usted va a minimizar y hay errores positivos y negativos, ¿se pueden compensar o no? ¿Verdad que sí? Yo quiero minimizar el error absoluto. Yo no quiero que se compense. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué no se compensen? ¿Qué es lo que puedo hacer para tener un valor absoluto? ¿Elevar al cuadrado o no les parece? Sí. Si el error lo elevo al cuadrado, va a ser siempre positivo. Y entonces voy a minimizar este error. Y por lo tanto, acá, para encontrar los valores de A y B, en el que usted hablaba de A y B, aquí vamos a darnos los valores A, ¿verdad? Entonces, los valores A que vamos a querer encontrar con un criterio de optimización, uno de ellos es el método de los mínimos cuadrados, hay varios criterios de optimización. Vamos a tratar de encontrar los mejores valores que multiplican a la serie de tal forma que esta solución se aproxime a la solución exacta. Y por lo tanto, la última etapa sería estimar la precisión de esta función prueba, para que podamos ver cuán cerca está de la solución exacta. Entonces, fíjense que esos son los tres pasos que vamos a plantear. Vamos a plantear la función prueba, que es una serie donde todas estas funciones phi son funciones de una serie. Puede ser una serie trigonométrica, una serie polinómica, una serie exponencial, como ustedes quieran. Y vamos a tomar tantos términos como veamos conveniente. O sea, si los puntos estaban muy cercanos a una recta, obviamente no tiene sentido tomar hasta x elevado a la 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a dar estas funciones y van a estar multiplicados por estos parámetros. Estos parámetros que los vamos a llamar coordenadas generalizadas o grados de libertad. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Como nos damos las funciones, una serie, el objetivo es encontrar los mejores valores de A que hagan que esta función se aproxime a la solución exacta. Bien. Entonces, lo primero que tenemos es construir esta función prueba. ¿Y sí qué significa? ¿Qué tipo de serie vamos a utilizar? Y cuántos términos de la serie vamos a utilizar para resolver determinado problema. Entonces, ustedes fíjense que si entramos, la más utilizada y que vamos a utilizar es la serie polinómica, porque es fácil de integrar y fácil de diferenciar, ¿verdad? Pero también lo pueden hacer con series trigonométricas, exponenciales,
lo que ustedes quieran. Entonces, vamos a usar series polinómicas para poder plantear. Y entonces, ¿cómo vamos a encontrar estos valores de A? Vamos a encontrar aplicando un criterio de optimización. A ver, no sé si esto está claro o no. ¿Cuál es qué es lo importante que hacer esto? Esta función, que es una función continua, la estoy volviendo ahora un problema donde yo lo que me interesa es encontrar los valores de A. Por lo tanto, estoy discretizando el problema. Ya no tengo que encontrar funciones continuas. Tengo que encontrar los parámetros que me van a dar la función continua. Entonces, yo tengo estas funciones, que son las funciones de una serie, ¿qué es lo que voy a encontrar? Los parámetros. Pero al hacer estos parámetros, ya es un problema discretizado. Y entonces los procesos de optimización aquí me van a permitir plantear un sistema de ecuaciones algebraicas. A ver, ¿cómo andamos con ese criterio, señor? Vamos a ver, señor Milton Espinosa. Señor Espinosa, ¿se entiende? Sí, se entiende, ingeniero. A ver, señor Tinta. Sí, que se entiende. Bueno, vamos a ver. A ver, vamos. Entonces, vamos. Entonces, ahora vamos a... Sí, cómo no. Consulta. ¿Esos coeficientes A1, A2, estarían relacionados con las condiciones de borde? No, todavía no. Simplemente es la función. Vamos a ver, no está mala su pregunta. Vamos a ver, y siempre vamos a hacer lo mismo. Y vamos a ver en los métodos numéricos. Me parece buena la pregunta. Nosotros vamos a plantear las condiciones de borde al inicio, o sea, que estas funciones cumplan con la condición de borde, o vamos a hacer que esta función se aproxime todos los puntos en el interior y al final apliquemos la condición de borde. Y aquí hizo la pregunta que me parece interesante. Vamos a ver dos conceptos. Primero, vamos a hacer que estas funciones cumplan siempre con la condición de borde y entonces vamos a optimizar todos los puntos en el interior. Esa es una forma. Y la otra es optimizar todos los puntos en el interior y al final aplicar la condición de borde. ¿Por qué vamos a ver ambos casos? Pero ¿por qué vamos a aplicar siempre las condiciones de borde al final? Porque si la aplicamos al principio, el problema solo valdría para aquellos casos que tienen esas condiciones de borde. En cambio, si las colocamos al final las condiciones de borde, vamos a hacer todo el proceso y al final vamos a hacer que cumplan las condiciones de borde. Vamos a entrar en más detalle un poquito después. Pero está muy bien la pregunta. Entonces, aquí simplemente dice, ¿no? Lo que ya hemos dicho, ¿no? Es encontrar los valores de A que hagan que esta función se aproxime lo más posible a la solución de la ecuación diferencial. Entonces, aquí es importante resaltar que lo que estamos haciendo es discretizando el problema. El problema ya no es encontrar una función continua. El problema es encontrar unos coeficientes. Y al encontrar estos coeficientes, yo voy a plantear la función continua que está acá. ¿Verdad? Bien. Entonces, hay dos métodos en los criterios de optimización. Hay el método de los residuos ponderados, que es el que vamos a hacer. ¿Qué significa?
que vamos a encontrar un residuo y lo vamos a ponderar. Y eso es lo que ustedes han hecho en el método de los mínimos cuadrados. Han encontrado un residuo y ustedes lo han ponderado con un criterio de optimización que es el método de los mínimos cuadrados. Es un método de los residuos ponderados. Y el otro es un método variacional de Ritz. Ese simplemente vamos a indicar de qué se trata. Pero para entender, como dice su nombre, para entender este método variacional de Ritz, tendríamos que tener una idea clara de los métodos variacionales, ¿no? Y obviamente en el posgrado, estos métodos variacionales era todo en un semestre, ¿verdad? Entonces, no es un tema que se lo pueda entender de la noche a la mañana. Pero sí vamos a aplicar el método de los residuos ponderados que, en general, se aplica igual que el método variacional, solamente que cuando uno entra ya a una matemática más simpática, el método variacional es una forma más bonita de plantear el problema que entrar por el método de los residuos ponderados, pero el efecto es el mismo. Bien. Entonces vamos a ver que dentro de estos métodos de los residuos ponderados hay un gran número. Aquí vamos a tomar muy rápidamente solamente 4 para que tengamos una idea. Vamos a estudiar el método de la colocación muy rápidamente, el método del subdominio, el método de los mínimos cuadrados, ya que ustedes lo aplicaron, y el método de Galerkin, que es el que se utiliza en todos los casos, que es el método de Galerkin, que es este. El método de Galerkin es el que más vamos a utilizar. Pero vamos a ver todos estos métodos. Simplemente, ya no, como no vamos a hacer, y después vamos a estimar la precisión de la solución exacta. Vamos a ver cómo. Solamente vamos a dar un ejemplo del método variacional, solamente un concepto. A ver, vamos a hacerles una pregunta, a ver, al que esté en la primera en la lista, el primero en la lista, señor, aquí que en mi computadora tengo el señor Gutiérrez Andrés. Supongamos que usted tiene que ir de una esquina de un cuarto a la otra esquina, andando. Entonces, hay varias formas que usted puede ir de una esquina a la otra, ¿verdad? A cada forma que usted va de una esquina a la otra, usted puede plantear una función, ¿verdad? ¿No? Si usted se ha levantado recién, está todo avispado, se supone que se va a aproximar bastante a una recta, ¿verdad? En cambio, Sí. después de una noche de vino y rosas, va a ser todo menos una recta, pero igual va a ser una función, ¿verdad? Sí. Entonces, hay varias formas que usted tiene que llegar de una a la otra. A todas estas formas que usted puede llegar de una esquina a la otra, lo llamamos el funcional. Y el funcional no es más que un conjunto de funciones. En nuestro caso de estructuras, ese funcional es la energía de deformación del sistema. Bien, pero en este caso, en el ejemplo que quiero darles, es que si a este funcional le hacemos, ¿cómo hacíamos la optimización? A ver, un poco relacionando con cómo encuentro el máximo o mínimo. En general, ¿cómo encuentro un máximo o mínimo? Digamos, en geometría analítica, hago la variación de la función y la hago igual a 0, ¿verdad? En este caso, vamos a hacer a este funcional, que es un grupo de funciones, voy a hacer la variación de este funcional, y la variación de este funcional lo voy a hacer igual a 0. Y al hacer buscar ese mínimo o ese máximo, en el caso suyo que hemos hecho de una esquina a la otra, usted va a poner todas las funciones.
Cuando haga la variación de esas funciones y hago igual a 0, ¿qué le va a dar? Le va a dar la recta, que es la forma más rápida de ir de un punto al otro, que sería el mínimo esfuerzo o la mínima longitud. ¿Y qué es lo importante en la estructura? Que al hacer la variación de la energía potencial del sistema o energía de formación de todo el sistema, ¿qué creen que me va a dar cuando hago esa variación? Me va a dar las ecuaciones de equilibrio. ¿Qué significa? Que cuando el sistema está equilibrado es cuando gasta la menor energía posible. Bueno, pero esto es conceptual, simplemente para que entendamos qué significan los métodos variacionales. ¿O quiere alguna aclaración adicional, señor? A ver, señor Vázquez. Inge, esa variación sería como derivar la función. Sí, pero si usted, por eso, hablamos de variación, ¿no? Derivar no es nada más que hacer la variación, ¿verdad? De una función. Sí. Lo que pasa es que ahora usted no va a hacer la variación de una función, va a hacer la variación de un funcional. O sea, va a ser la variación de un funcional, en vez de hacer la variación de una variable, va a ser la variación de una función. Y cuando haga 0, va a encontrar una función que es la mínima, que es la solución. Ya no es la variable que es la solución, sino es la función que va a ser la solución de un funcional. A ver, es para que me diga, obviamente, no es tan sencillo. A ver, señor Juan Aruquipa, más o menos está la idea de... No vamos a entrar a estos métodos variacionales, no nos da tiempo y tenemos que por lo menos unas 8 clases para entender bien. Pero, señor Aruquipa, ¿está más o menos la idea del método variacional de Ritz? Sí, ingeniero, está clara la idea. Ya. Bien. Entonces nos vamos ahora a abocar al método de los residuos ponderados. Entonces dijimos que la primera, aquí hay varias, ¿no? Aquí vamos a hacer un esquemita. ¿Qué hacemos? Hacemos la solución prueba, que llamamos a qué, o una solución prueba que nos da, que es en función de una serie de funciones, que está en función de x, y aquí ponemos u, y ponemos la barra encima para indicar que es una función aproximada. Entonces hacemos para x, y está en función del x y de las variables a de la función, que son los parámetros de la serie. Y por lo tanto, aquí aplicamos el criterio de optimización, es que busquemos los mejores a para que esta solución aproximada se acerque a la solución exacta. Si la precisión es inaceptable, vamos y aumentamos el número de parámetros y el número de funciones en la serie hasta que lleguemos a un valor aproximado. Eso es. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Y por qué nos interesa mucho esto en el método de los elementos finitos? Si queremos resolver una placa, si usted divide la placa en 4 elementos, le aseguro que va a estar lejos de la solución de una aproximación grosera. En cambio, si esa misma placa de 15 por 15 la hacemos con una malla de 10 por 10, en otras palabras, casi 100 elementos, entonces vamos a estar bastante más cercanos a la solución exacta. Bien. Entonces vamos ahora, para dar rápidamente una idea, entonces nos planteamos la ecuación diferencial, ¿verdad? Bueno, este es un caso simplemente es más matemático. Aquí lo que mostramos acá en esto es que es una ecuación, cuando satisfacen esta condición, es que es una condición simétrica. Pero eso ahorita no nos preocupa mucho. Vamos bueno, si quieren, después esta simetría es que expresa un concepto importante de simetría de la ecuación diferencial. Cuando se da esto que vamos a ver acá, vamos a ver que es una
condición de simetría. Pero ahorita no creo que, después podemos volver a ver por qué es importante o que sí, cuándo es importante que sea simétrico. Pero aquí está. Aquí están las condiciones de borde y aquí está la ecuación diferencial que gobierna el problema. Ya hemos planteado ahí arriba la condición. En este caso, entonces, haremos la construcción de la función prueba. Fíjense, podemos escoger cualquier serie. Aquí dijimos que vamos a aplicar una serie que ustedes la conocen más a fondo, que es la serie polinómica. Y está clara esta serie polinómica. Esta solución, esta función prueba que nos vamos a dar, está en función del x y de a, donde tenemos a1 más a2x, que esto es lo que ustedes utilizaban cuando hacían, cuando ustedes hacían la física, utilizaban una recta donde tenía dos cocientes, pero ahora vamos a utilizar n elementos de la serie. La única condición, y que después vamos a ver, es que vamos a... la única condición es que si toman una serie, tienen que tomar los términos inferiores, siempre. No podemos tomar, si tenemos dos parámetros, o sea, dos condiciones de borde, tomar el A3 y el A4 no sirve. Eso no va a convergir a la solución exacta a medida que tome más elementos. Entonces tenemos que tomar los términos inferiores de la serie. Tenemos que ir aumentando la serie con los términos superiores, pero siempre tenemos que tomar los términos inferiores de la serie. Y vamos a explicar después por qué. Entonces, una vez que hemos terminado, aquí vamos a ver, una vez que hemos determinado la serie polinómica, aquí vamos a indicar lo que el anterior alumno preguntó. Vamos a llamar, no sé, lo llaman así, pero no me gusta el término, pero sí, el método teórico de aplicación de las condiciones de borde y el método numérico. En el método teórico vamos a hacer que la condición de borde se cumpla al principio, o sea, ya al plantear la función prueba vamos a hacer que cumpla con la condición de borde. Y el método numérico va a ser, vamos a plantear la condición de borde y vamos a hacer que cumpla con las condiciones de borde al final, cuando ya hemos hecho todo el proceso. Bueno, para entrar más en detalle, ya comenzar esto en forma, vamos a hacerlo esto el jueves, ¿verdad? Sin embargo, me gustaría ver si hay alguna duda sobre esto o sobre el tema de placas que hemos terminado y que no estaba muy claro, pero se comprometieron a estudiar y ver si hacían alguna pregunta. Entonces, si no hay preguntas, entonces con esto terminamos. Inge, buenas noches. Una cuestión que no le entendí muy bien era, cuando dice término inferior y término superior, ¿se refiere a dominios? No, está bien. No, tal vez no me expresé correctamente. Usted tiene que la serie, cualquier serie va comenzando. A ver, vamos a explicar bien en la próxima clase. Si usted, pues, ¿cuál sería la intención? Si usted toma la 1, su función es constante, ¿verdad? Supongamos que usted sola tome la 1. Usted va a tener una función constante, ¿verdad? Si usted toma una recta, si usted toma estos dos coeficientes, va a tener una recta. Si usted toma estos tres coeficientes, usted va a tener una parábola para ajustarse a la solución. ¿No es cierto? Cuando ustedes hacían física, no bastaba con un valor solamente con el A1, porque con esto no se aproximaba a la... En cambio, con una recta se aproximaba mejor, pero se hubiera aproximado mucho mejor con una parábola. Y en otras palabras, si usted sabe que su función va a ser prácticamente una recta, usted va a tomar pocos términos de la serie. Pero ¿qué pasa si usted quiere ver la función de
Usted va al cardiólogo y le va a hacer su, ¿no es cierto? Le va a sacar cómo está su, ¿cómo llaman? Su test del corazón, ¿no? ¿Cómo llaman? Le va a dar, caramba, su electrocardiograma. Entonces, si usted va a ver el electrocardiograma, va a ser una función que va a tener que, para plantearla y que le dé en forma aproximada de esa función, va a tener que ir un x elevado a 80, va a tener que ir hasta un término de x elevado a 80 que le permita hacer todos estos cambios de curvatura, ¿verdad? Entonces, ahí va a depender mucho la experiencia en la solución para ver cuántos términos nosotros tomamos para aproximarnos. Si ustedes lo van a hacer con 2, con 3, con 4, y van a ver que se aproximan. Ahora, ¿qué es lo importante? Que estos términos comencemos siempre de aquí para arriba. O sea, que los términos que llamo inferiores son, digamos, el que es constante, el que solo es x, el que es x al cuadrado, esos son. Y a medida que requerimos aproximarnos de mejor forma, vamos aumentando los términos. Pero es importante llevar todos los anteriores. No sé si he respondido a su pregunta. Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Por el momento no hay. Muy bien. Entonces, nos vemos la próxima clase. Y no sé si señora Alcázar sí está, pero seguramente no tiene audio. Me gustaría que ya vamos a tener que definir el segundo parcial de aquí a unas 2 o 3 semanas, por favor. Muy bien, ok. Entonces los dejo. Hasta luego, dije que le vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.